El rey con orejas de caballo. El rey Marcos era un buen rey. Todo el mundo le quería, pero guardaba un secreto oculto bajo su corona. Un secreto que le avergonzaba. Tenía orejas de caballo. El rey estaba tan avergonzado de sus orejas que las cubría con un pañuelo de seda, y encima de este llevaba la corona fuertemente encasquetada en la cabeza. Nadie había visto sus orejas excepto una persona, y esa persona no era la reina, como seguramente habrás imaginado, sino alguien también muy próximo a él. Se trataba de su barbero. Una vez cada 6 meses, el barbero acudía a cortar el pelo al rey, y como es lógico, veía sus orejas de caballo, puntiagudas como sombreros de bruja. Sin embargo, el rey Marcos había advertido al barbero: si le explicas a alguien lo de mis orejas, te cortaré la cabeza por la mañana. Pero el barbero no quería perder la cabeza, por aquel motivo, ni por la mañana ni ninguna otra hora. Pero los secretos tienen algo que los hacen muy especiales. Invitan a quien los guarda a contarlos, y cuando es imposible hacerlos, te corroen por dentro, revolviéndote la tripa, y no te dejan en paz en ningún momento. De ese modo, si no puedes contarlos, acabas poniéndote enfermo, y eso fue lo que le ocurrió al barbero. Le sobrevino un dolor de estómago tan terrible que al final no le quedó remedio de ir al médico. Entonces, le examinó la lengua, tomó el pulso y comprobó sus reflejos. Finalmente dijo: te diré cuál es tu mal. Guardas un secreto. Para curarte, lo que debes hacer es contárselo a alguien. Es que no puedo, exclamó el barbero. Perderé la cabeza si lo hago. Entonces lo que tienes que hacer, añadió el médico en tono tranquilizador, es contarle tu secreto a la tierra. ¿A la tierra?, repitió sorprendido el barbero. Sí, a la tierra, respondió el médico. Así que, al día siguiente, el barbero salió del castillo, cruzó el pueblo, atravesó los campos que lo rodeaban y se adentró en el bosque hasta que encontró un claro con un pequeño arroyo que discurría por él mismo. Este es el lugar ideal para contar mi secreto, pensó. Después de asegurarse de que nadie lo podía escuchar, se arrodilló en el suelo, tomó aire y susurró: el rey Marcos tiene orejas de caballo. El barbero miró a su alrededor de nuevo. No había nadie, así que volvió a decirlo, esta vez un poco más alto: el rey Marcos tiene orejas de caballo. El barbero empezaba a sentirse mejor, así que volvió a decirlo en voz más alta aún: el rey Marcos tiene orejas de caballo. Después dio un salto y empezó a bailar cantando: el rey Marcos tiene orejas de caballo, el rey Marcos tiene orejas de caballo, el rey Marcos tiene orejas de caballo. Después de esto se sintió mucho mejor, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Saltó y brincó y bailó durante todo el camino de regreso al castillo, y no volvió a pensar más en el secreto del rey. Pero al día siguiente, en el mismo lugar donde el barbero había contado su secreto a la tierra, aparecieron unos pequeños retoños que rápidamente empezaron a crecer y crecer. Crecieron durante todo el día y toda la noche hasta convertirse en unos esbeltos juncos, fuertes y hermosos, los más bonitos de toda la región. Pocos días después, un grupo de juglares que atravesaban el bosque camino a la corte del rey Marcos se detuvo para comer el pan con queso que llevaban. Después de comer, uno de ellos fue a dar un paseo y llegó hasta donde se encontraban los juncos y pensó que eran los juncos más hermosos que jamás había visto. Dio la casualidad de que ese juglar era flautista y se fabricaba sus propias flautas con juncos. Así que cortó varios trozos de una caña y regresó a donde se encontraba con sus compañeros, con los que pasó el resto de la tarde, cortando los trozos de caña, hasta dar forma a varias flautas con ellos. Después, prosiguieron su camino hacia la corte del rey Marcos. Aquella noche, el rey celebraba un gran banquete. A él habían acudido caballeros y damas venidos de todos los rincones del reino, y las mesas estaban a rebosar de comida. Cuando finalizó el festín, el rey dio unas palmadas y gritó: ¡que salgan los músicos! ¡Es la hora del baile! Entonces entraron los juglares y ocuparon sus puestos.
El flautista se colocó un tanto adelantado para tocar con su nueva flauta la melodía preferida del rey. Se llevó la flauta a los labios y empezó a tocar. Pero ay, Dios mío, lo que salió de la flauta no fue la melodía preferida del rey, sino esta otra. El rey Marcos tiene orejas de caballo, el rey Marcos tiene orejas de caballo, el rey Marcos tiene orejas de caballo. El rostro del rey se puso rojo de vergüenza, luego blanco de rabia y por último negro de ira. Acto seguido, llamó a sus guardias y ordenó: «Llevéoslos a las mazmorras, quiero sus cabezas por la mañana». Pero el flautista era un hombre muy valiente y permaneció de pie sin moverse de su sitio. «Majestad», dijo, «no ha sido culpa nuestra, sino de la flauta, que está embrujada». «¿Embrujada?», bramó el rey. «Déjame ver». Tras tomar la flauta con sus manos, la examinó. Entonces se acordó de que sabía tocar un par de melodías con la flauta y empezó a tocar. Pero una vez más lo que empezó a sonar fue: «El rey Marcos tiene orejas de caballo». Entonces se acordó del barbero y gritó: «Traedme de inmediato al barbero». Y el barbero fue llevado hasta el rey. «No se lo he dicho a nadie, lo prometo, no lo hice», sollozó el barbero. «Solo que me entró un terrible dolor de estómago y el médico me dijo que contara el secreto a la tierra. Y eso fue precisamente lo que hice, contárselo a la tierra». «¿A la tierra?», exclamó extrañado el rey. «Sí, su majestad, a la tierra». Después de lo sucedido, el secreto acerca de las orejas del rey fue de dominio público, por lo que dejó de ser un secreto ya. Pero lo más raro de todo fue que nadie se rió. Y cosa más extraña aún, el rey empezó a sentirse mejor, como si de repente se le hubiera quitado un peso de encima. A partir de ahora ya no tendría que preocuparse más acerca de su secreto. Entonces alguien exclamó: «Majestad, ¿podríamos ver vuestras orejas?» «¿Queréis ver mis orejas?», preguntó el rey, no sin ciertas dudas. «Sí, por favor». «Está bien», accedió el rey, y acto seguido se quitó la corona y se desenrolló el pañuelo de seda, y allí estaban sus preciosas orejas de caballo, a la vista de todo el mundo. Entonces el rey empezó a recorrer la sala con sus orejas al descubierto, y todos rompieron en aplausos. Y puesto que se trataba del único rey del mundo que tenía orejas de caballo y era además su rey, todos se sintieron orgullosos de él. Y como todos estaban tan orgullosos de él, él también se sintió orgulloso de sí mismo. Después de lo sucedido, el rey se mandó a fabricar una nueva corona con sendos agujeros a ambos lados, de forma que sus orejas pudieran pasar por ellos. De ese modo, las orejas eran ahora mucho más felices y el rey también. Este vivió muchos años y cuando murió su historia dio vuelta al mundo. Por tanto, si tienes algo que te hace diferente del resto, no te avergüences de ello, sino todo lo contrario, siéntete orgulloso y recuerda: no hay nadie como tú. Nadie sabe nada de las orejas del rey Marcos, excepto su barbero. El secreto le corroe hasta que finalmente va a visitar al médico, que solemnemente le aconseja que cuente su secreto a la tierra, pero la verdad acabará emergiendo. Eddie Madden nos explica de forma encantadora a través de este cuento universal cómo el rey Marcos vence la vergüenza y aprende a vivir con singularidad. Las preciosas ilustraciones de Paul Hess ayudan a demostrar que ser diferente puede ser una gran ventaja.